Las navajas de Taramundi son un símbolo de calidad y de artesanía. Juan Carlos Quintana es uno de los artesanos más reconocidos y que ha mantenido viva la tradición, yo creo que me dijo el otro día, de su bisabuelo, si no me equivoco. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a la radio, a la cadena SER. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Era tu bisabuelo el que comenzó a hacer Sí, navajas? era mi bisabuelo. Mi familia viene de tradición de ferreiros, de herreros, pero sobre todo de herramientas de campo, de clavazón, de otro tipo de útiles, ¿no? Pero mi bisabuelo fue el primero, digamos, de la familia que empezó a hacer navajas y cuchillos, pero principalmente navajas. No sé si llegaste a conocer a tu bisabuelo. No. Lo que conociste, desde luego, fue el taller, ¿no? El taller sí, era mi sitio de juegos cuando era pequeño, sí. Ajá, y de broncas, porque a veces cambiaba la herramienta de sitio y luego me Pero echaba la sí, bronca. ¿a quién veías trabajar en ese taller? Bueno, ¿A tus tíos? Sí, a un tío abuelo que hacía no tanto cuchillos y navajas, pero sí reparaba algunas cosas y tenía la fragua, digamos, activa. Y decidiste que lo tuyo era la fragua. Sí, la verdad es que tuve la suerte de poder entrar, formar parte de un programa de formación que hubo aquí en Taramundi pues hace 30 años y pude entrar dentro de esa escuela taller, de esa escuela de formación. Y bueno, como tenía esa vinculación con el oficio y conocía un montón de cuchilleros, porque Taramundi es un pueblo pequeño, entonces nos conocemos todos. Algunos compañeros míos de colegio, de instituto, eran hijos de cuchilleros, entonces bueno, tenía un conocimiento, digamos, del oficio, por lo menos de que existía, de cómo eran las navajas, y bueno, al tener esa oportunidad de entrar a formar parte de la escuela, pues no me lo pensé, vamos, entré en la escuela y a partir de ahí ya monté mi primer taller. ¿Con qué años? 21. 21 años ya tu propio taller. Sí. Y comenzaste a hacer navajas. Sí, estaba pues a unos 30 metros del taller de mi bisabuelo. Era dentro de la misma edificación, era una casa tradicional. Entonces en uno de los laterales de la casa monté un primer espacio de trabajo muy pequeñito, con una herramienta muy básica, pero bueno, lo suficiente para poder experimentar, porque la formación, bueno, era limitada en el tiempo. Entonces este oficio es un oficio complicado, porque hay que tratar acero, madera, acabados, amolados, temple, que es donde está el kit de la cuestión. Entonces, bueno, necesitaba un tiempo para experimentar y para empezar a hacer mis trabajos y mis piezas. Bueno, los años fueron pasando y decidisteis fundar, abrir el Museo de la Cuchillería para que todo el mundo conociese el proceso de cómo se hace, ¿verdad? Sí, yo prácticamente desde el principio recibía gente en el taller, ¿no? Como Taramundi es un lugar que pasa mucha gente de visita. Decidí ofrecer la posibilidad a la gente que quisiera conocer el oficio a que visitara mi taller, ¿no? Entonces eso la verdad es que me permitió ver o conocer de primera mano que la gente quería, lógicamente, saber más sobre el oficio, ¿no? Todo el mundo preguntaba desde cuándo, por qué, cómo se hace, en fin, las preguntas típicas y normales y lógicas. Entonces eso nos llevó a abrir un espacio en el que la gente pudiera, pues eso, tener acceso a esa información, ¿no? Explicar pues un poco la historia del oficio, explicar el proceso de fabricación a lo largo de la historia, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. Entonces, por eso, bueno, decidimos abrir ese Museo de la Cuchillería. Y se os ve trabajar, además, allí, ¿verdad? Sí, a partir del año 2017 lo que hicimos fue, creamos un nuevo taller y ese taller tiene un pasillo con unas mamparas, con unas cristaleras, que permite que la gente que visita el museo pueda entrar al taller y pueda también de alguna forma comparar lo que acaba de ver en el museo, es decir, la parte histórica, con la parte actual, ¿no? ¿Cómo se trabaja ahora, verdad? Claro, para que se vea la evolución del oficio, que a mí me parece que es fundamental para poder proyectarlo hacia el futuro y poder seguir siendo competitivos. Pues te voy a contar un secreto. El primer lugar que yo visité con mi familia después de la pandemia fue tu museo.
vuestro museo. Curioso, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Decidimos venir aquí, nos parecía un sitio seguro, libre, al aire libre y visitamos el museo y nos encantó, sobre todo por lo que dices, vimos cómo evolucionaba a lo largo de la historia, cómo evolucionó el oficio, al que no le ha quedado más remedio que adaptarse también a los nuevos tiempos, como a la radio, ¿no? Ahora estamos haciendo radio, pero a la vez se nos va a poder ver, se nos puede ver. Entonces, como decíamos hace un momento, ha habido que adaptarse también, ¿no? Sí, sí, bueno, desde mi punto de vista es fundamental evolucionar y adaptarnos, incorporar la tecnología que esté a nuestra disposición y poder hacer un producto competitivo, actual, los diseños modernos, materiales nuevos, sobre todo porque el tiempo es oro y todos los procesos que se puedan mejorar en tiempos, pues lógicamente nos hace ser más competitivos porque el precio lógicamente se abarata. Hacéis 16 tipos de navajas. ¿Cuántas navajas salen de vuestro taller al año? El año pasado, del taller nuestro, el propio, digamos, unas 12.000 unidades. Sí. 12.000 unidades. Sí, sí. Luego, en Taramundi somos en torno a 18 talleres, con lo cual, lógicamente, eso se multiplica, ¿no? Claro. En los 2 minutos que nos quedan, ¿cómo ves esto de la IGP? Bueno, a mí me parece una herramienta muy interesante, porque va a garantizar al consumidor que el producto que compra es realmente Taramundi. Exactamente. Entonces es proteger, ¿no? Claro, la marca y proteger un oficio, es proteger en definitiva. La marca, sí, sin duda. Y luego a nosotros como fabricantes, yo creo que nos va a permitir, con la ayuda de la administración, poder localizar todas las fases de producción aquí. Eso me parece que es muy interesante y garantizar que una navaja de Taramundi se hace en Taramundi. Es realmente Taramundi. Exactamente. Y luego los mínimos de calidad, que en el pliego de condiciones tendremos que autoexigirnos unos mínimos para poder cumplir la IGP, con lo cual eso es una garantía extra para el consumidor, lógicamente. Nosotros vinimos el martes y el martes estaban organizando el Ayuntamiento y el Principado unas jornadas para explicar y para compartir con los artesanos y artesanas lo que iba a ser, ¿no? Pertenecer a una IGP. Están dándose ya los primeros pasos. En diciembre de 2026, lo estoy diciendo de memoria, un día la memoria me va a fallar y entonces en antena, pero en diciembre de 2026 hay que presentar a la Unión Europea los productos, ¿no? que aspiran a esa IGP. Hay que dar pasos. Sí, hay todavía. que dar pasos, sí. Nosotros, yo creo que la clave está en que mientras tanto que la administración, digamos, lleva su trabajo y trabaja en la normativa, nosotros tenemos que hacer el nuestro y creo que es fundamental que creemos una agrupación de productores para que cuando la administración esté lista, nosotros también lo estemos y podamos cuanto antes poder disponer de la IGP o de la IG, que creo que es exactamente IG, para poder aprovecharlo cuanto antes. Nosotros tenemos aquí una navaja que ha salido de tus manos, de vuestras manos, y que nos han obsequiado con ella, que pone Cadena Ser, sí. Que es preciosa. ¿Qué tipo de navaja es? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que la navaja es una forma muy tradicional, está hecha con madera de boj, que es una de las maderas más utilizadas en este oficio, porque tiene unas calidades muy apropiadas para la cuchillería. Sin embargo, tiene dos cosas nuevas. Por un lado, el acero de la hoja es acero inoxidable. En Taramundi no se utilizaba acero inoxidable tradicionalmente, se utilizaba acero al carbono, del que se oxida, ¿no? Ahora ya prácticamente todo lo que hacemos es inoxidable. Y luego tiene la particularidad de que el logotipo está hecho con una máquina láser, de grabado láser. Eso nos permite pues poder personalizar o poder, muchas veces nos piden la navaja con el nombre del destinatario, en fin, cualquier tipo de personalización la podemos hacer de una forma rápida y de una forma muy precisa. Esta pone Cadena Ser, como no podía ser de otra forma. Juan Carlos Quintana, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Le recomendamos a todo el mundo que si viene a Taramundi se pase por el museo porque es una delicia, que sigáis dando pasos para conseguir esa IG, todos los artesanos y artesanas que aquí vivís, y que siga habiendo relevo generacional. Tú tienes hijos, ¿verdad? Sí, yo tengo 2 hijas. ¿Dos hijas? ¿Y alguna se siente atraída por...? Bueno, vamos la verdad allá, es que ¿no? sí, vamos allá. Todavía son muy jóvenes, 11 y 13 años, les queda mucho tiempo para decidir, pero bueno, sí. Parece que sí. Pues el relevo generacional garantizado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Una pausa y vamos cerrando el programa.